Muy bien. Entonces, a eso se refiere, niños, que la atmósfera, aparte de proporcionar el aire que respiramos, también mantiene en equilibrio la temperatura del planeta. Como dice acá, de día sería extremadamente caliente el planeta y no podríamos habitar en él porque nos quemaríamos, y de noche sería demasiado frío y nos congelaríamos. Tampoco podríamos habitar de noche, ¿verdad? Entonces, gracias a la Es eso, atmósfera va. podemos tener la temperatura ideal que necesitamos los seres vivos para sobrevivir. Va a leer ahora el siguiente párrafo, Luis Eduardo. Luis Eduardo no está. Entonces, si no está Luis Eduardo, ahí está. Dele pues, Luis Eduardo. El tercer párrafo. ¿Sí? Bueno, va a comenzar Brittany porque Luis Eduardo no está llevando la lectura. Brittany. Su composición y proporción no ha sido siempre igual. Por ejemplo, en su origen la atmósfera carecía de oxígeno, gas que se incorporó tras la aparición de los primeros organismos fotosintéticos, y algunos científicos proponen que las concentraciones de dióxido de carbono y de metano eran mayores que las actuales. Muchas gracias, Brittany. Ya vieron qué interesante esto que dice aquí en el libro. Se cree, según los estudiosos, según los científicos, que nuestra atmósfera no tenía oxígeno, sino que el oxígeno fue apareciendo conforme fueron apareciendo los organismos fotosintéticos. ¿Cuáles son los organismos fotosintéticos, niños? Como las plantas que realizan las fotosíntesis para su nutrición. Exacto, muy bien. Son aquellos organismos que pueden tomar la energía del sol para producir sus propios alimentos. Los más conocidos, los más comunes, las plantas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta la aparición de las plantas fue que comenzó a surgir el oxígeno. ¿Por qué será? Porque las plantas producen oxígeno Ajá, las para plantas, alimentarse del carbono ¿sabían? y la luz del sol. Lo que sucede es que la planta lo que hace es que descompone el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno. ¿Sí? No es de que ellas creen, ajá, el oxígeno es parte de la materia y dice, la propiedad fundamental de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces las plantas no es que creen oxígeno, sino que las plantas transforman el dióxido de carbono, lo descomponen para transformarlo en oxígeno. ¿Sí? Entonces, no podía existir el oxígeno porque no había un organismo que descompusiera la cantidad de dióxido de carbono que había antes en la atmósfera, porque si pueden leer acá, dice que se cree que las concentraciones de dióxido de carbono eran todavía mayores en la antigüedad. Y esos organismos fotosintéticos lo que hicieron fue que tomaron ese dióxido de carbono y lo descompusieron y lo transformaron en oxígeno. Entonces ahí ya fue cuando el compuesto ya descompuesto, ¿verdad? Imagínense, el compuesto químico ya descompuesto. Ajá, se dio a la atmósfera y se mezcló con ella, ¿verdad? Formando así lo que era. Teacher, yo tengo una duda. El compuesto ya descompuesto. ¿Qué es metano? El metano también es un compuesto químico, fíjate, Leslie. Es como un gas. Hay varios tipos Pero de es gases. fósil. El metano es un gas, ahorita te voy a leer exactamente lo que dice que es. Dice que el metano es un gas incoloro, inflamable, no tóxico. Oh. Su fórmula química es, mira, es un gas que está formado por 4 moléculas de hidrógeno y una molécula de carbono. Eso es creo que está en la tabla periódica, ¿verdad? No, el metano ya es un compuesto. Los químicos que están en la tabla periódica sería el carbono y el hidrógeno. Lo que pasa es que recordate, Leslie, que cuando dos de esos elementos que están en la tabla periódica se mezclan o se unen, forman un compuesto químico. Entonces, cuando hablamos de metano ya es un compuesto. Está compuesto de 2 elementos de la tabla periódica, que serían el carbono y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el metano es un gas compuesto de carbono e hidrógeno, pero hay otro tipo de gases que también están compuestos de carbono e hidrógeno. La única diferencia es la cantidad de átomos
que forman de cada uno de estos elementos al gas, porque como te digo, el metano está compuesto de un átomo de carbono y de 4 átomos de hidrógeno. Entonces, cuando se unen 4 átomos de hidrógeno con uno de carbono, forman lo que es un compuesto, que sería el metano. Oh, gracias, teacher. Está bien, Levi. Porque hay otros gases como el butano, por ejemplo. También, creo que el butano, te voy a decir, imagínate el butano, dice aquí que su fórmula química es C4H10, o sea que el gas butano tiene 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. O sea, aunque tengan los mismos elementos, forman diferentes compuestos por el número de átomos de cada elemento que tengan, fíjate, Leslie. Porque el butano también está formado de carbono y de hidrógeno, solo que el butano está formado de más átomos de carbono y de muchos más átomos de hidrógeno también. Entonces, dependiendo del tipo de compuesto químico o del tipo de elemento que lo forme y de la cantidad de átomos de cada uno de esos elementos que lo formen, también va a ser el tipo de compuesto químico que se va a formar. Como ahí dice, entonces, para que te quede claro, el metano se representa su fórmula química con CH4. Esto es el metano. Como te explicaba, CH4 es la fórmula química, o sea, la composición del metano, que quiere decir que está compuesto de un átomo de carbono, que si vemos en la tabla periódica, el carbono es la letra C, se representa con la letra C, y el hidrógeno se representa con la letra H, pero este 4 pequeño que tiene la letra H aquí abajo, indica que este compuesto está formado por 4 átomos de hidrógeno y solamente un átomo de carbono. Oh, gracias, teacher, qué interesante eso. Y ¿Cómo por eso le pasamos dije, de hablar del oxígeno a la tabla periódica? porque todo tiene relación. Recuérdate que todos los elementos que están en la tabla periódica son compuestos de la materia que se han encontrado en el planeta. Que componen la atmósfera del planeta y de otros tipos de No atmósfera. solo la atmósfera, sino que todas las capas de la Tierra en general. Sí, definitivamente son temas súper extensos y que están conectados. Ajá, lo que pasa es que ahorita ustedes que son pequeños todavía no miran tan a profundidad todo eso, pero sí van a ver que poco a poco van a ir subiendo para ver lo que es el tema de química. Yo cuando vi por Teacher, primera yo vez el quiero tema de ver química eso. no lo entendía tampoco. Yo decía, ¿por qué me ponen cosas tan difíciles? Pero ya cuando uno lo entiende es bien interesante. Teacher, una pregunta. ¿Y Juanmi? ¿El metano es el gas que está en el aire? No en el aire, me refiero que está por el aire. Se puede encontrar en el ¿Dónde aire. está? Ahorita te vamos a buscar. Y es inflamable. Teacher, si El es metano. inflamable, si prendo fuego al metano, sale volando aire de fuego. Y todos los gases, todo lo que sean gases son inflamables, Juanmi, eso sí. Es como el gas de cocina, si usted, por ejemplo, lo tuviera en un campo abierto y abre el regulador y deja que todo el gas salga, prende un Ajá. fósforo y ¡pum! Una gran Exacto. explosión, ¿no? El gas de cocina es gas propano. También está formado de hidrógeno y de carbono, solo que la fórmula del gas propano es C3H8. O sea que el gas propano está formado por 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. O sea, si se dan cuenta, todos están formados del mismo elemento o de los mismos elementos, solo que tienen diferente número de átomos. Eso es lo que hace que sean gases distintos. Pero los elementos que los forman son los mismos. Teacher, ¿sabe qué hice una vez? ¿Qué manda? ¿Qué hiciste? De que agarré, como en un video, en un juego sacaron unos puños de fuego, entonces yo quise hacer lo mismo, me eché alcohol en las manos y me prendí con un encendedor. No ardía tanto, pero ya después, ya 3 segundos después ya me ardió y me eché agua, que estaba en la pila. Y Sí, no, con eso sí lo he no visto, jueguen. sí. Dice, Solo yo fue lo que una vi vez. fue una prueba de alcohol líquido, o sea, alcohol de así, agüita, pero en aerosol. Ajá. Que ponían un fósforo y veían las diferentes reacciones encerrado en vidrio, y también prendía de la misma manera, o a veces metían hasta en algodón, prendían eso con un encendedor, y cada reacción fue diferente, y a veces hasta explotaba por la presión que había. Solo les voy a decir ahorita lo que me estaba preguntando Juan, y de dónde se puede extraer el metano. Dice que el metano se produce por la descomposición o la putrefacción de la materia orgánica.
puede producirse en la atmósfera tanto por procesos naturales como la descomposición de la materia en los pantanos, las filtraciones de gas en los depósitos del subsuelo o la digestión del alimento del ganado, o por actividades humanas como la producción de lubricantes y gas, el cultivo de arroz o la gestión de residuos. Ahí está, Juanmi. Eso era lo que me estabas preguntando. ¿Dónde se producía o dónde se podía encontrar el metano? Ya te diste cuenta que se puede producir tanto naturalmente como artificialmente. El humano siempre produce bastantes cosas que incluso la pueden llegar a dañar a la larga. Exacto. Realizando algunas actividades, el ser humano siempre termina descubriendo otras. Si se dan cuenta. Ujú. Muy bien. Sigamos. Niños, vamos a continuar entonces con el siguiente párrafo. ¿Qué pasa? El siguiente párrafo lo va a leer ahora Isabela Rodríguez, por favor. Teacher, donde dice en la atmósfera. Ajá. En la atmósfera se identifican 5 capas que se distinguen por su composición y temperatura, entre otras propiedades. A continuación se describen cada una de estas. Muy bien. Entonces vamos a ver, niños, cuáles son las 5 capas que conforman a la atmósfera. Recuérdense que las capas de la Tierra son 3, que serían la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Pero esas capas también tienen subdivisiones y la atmósfera tiene 5 subdivisiones que vamos a ver a continuación. Solo antes de ver el tipo de, o las 5 capas que dividen a la atmósfera, lea por favor, Astrid, el cuadrito azul que está abajo del párrafo que acaba de leer Isa. Astrid. Ahorita voy a decir. En la Troposfera. troposfera se encuentra la biosfera, que es el espacio donde se desarrollan los seres vivos. Aquí se encuentra la hidrosfera, compuesta por toda el agua del planeta. Excelente, muchas gracias, Astrid. Para tu pregunta, Luis Eduardo, sí, todas las plantas producen oxígeno. Entonces, la grama también. Todo lo que sean organismos fotosintéticos produce oxígeno. Por supuesto que la grama no va a producir el mismo oxígeno que produzca un árbol de hoja grande, porque ustedes sabían que las plantas, mientras más grandes sean las hojas, más oxígeno pueden producir. Eso sí es claro, dependiendo del tamaño de la hoja, es la cantidad de oxígeno que puedan producir también esas plantas. Mientras más grande la hoja, entonces, más oxígeno produce. Muy bien. Entonces, aquí está la palabra lo dice, ¿verdad? ¿Qué cosa? Donde dice biosfera es el espacio donde se desarrollan los seres vivos por la palabra bio. Ajá, bio quiere decir vida y esfera, ¿verdad? De esfera, bioesfera. Hidro, agua. Hidro de agua, ajá, de la hidrosfera, muy bien. Entonces, niños, ahora sí vamos a leer las 5 capas que componen a la atmósfera. Va a comenzar ahorita, vamos a ver quién no ha leído. Lea, por favor, Leslie. Démosle a Leslie la oportunidad de leer la exósfera. Ok, comienza a unos 600 kilómetros del nivel del mar y termina cerca de los 10.000 kilómetros de altitud. Está compuesta principalmente por hidrógeno y helio y es la capa con menos partículas de gas. En ella se encuentran algunos satélites meteorológicos. Muy bien, gracias Leslie. Entonces, si pueden dar cuenta, niños, la exósfera es la capa que está más alejada de la biosfera, que es donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Ya prácticamente es la capa que está justamente afuera del planeta. Ya es la última capa que cubre a lo que sería nuestro planeta. Dice que empieza desde 600 kilómetros de altura, contando desde el mar para arriba, ¿verdad? A 600 kilómetros del mar empieza y termina a 10.000 kilómetros. O sea que imagínense, niños, cuando han tirado los cohetes espaciales y tienen que salir del planeta, tienen que recorrer 10.000 kilómetros, así en vertical, para poder salir del planeta. Imagínense la fuerza que necesita el motor de ese cohete para poder salir. Por eso Y es que... energía.
Ajá, por eso es que muchas veces esos lanzamientos al espacio son fallidos, porque es difícil. Imagínense 10.000 kilómetros. Solo imagínense qué cantidad de distancia hay desde el suelo hasta donde termina esa capa. Y la presión que ejerce la atmósfera, esa parte de la atmósfera. La gravedad. Imagínate. Eso. En primer lugar, la atmósfera, que es bien densa, porque todos esos, esa capa es súper densa, porque recuérdense que es la que protege a la Tierra de cuerpos extraños, como los meteoritos o cualquier cosa que vaya a caer. Entonces esa capa es bien gruesa. Y cuando tienen que salir los cohetes por ahí, aparte de que se pueden desintegrar si no están bien hechos, debe tener también mucha energía y mucha fuerza para poder superar esa capa. Si no, a eso se le llama casco espacial. Exacto. Al metal que se usa para la cobertura de los cohetes. O sea, teacher, de que esa capa de la Tierra está casi cerca del espacio. Delimita lo que sería el planeta con el espacio, cabal. Es como la frontera, lo que conocemos como frontera. Sería la frontera entre el planeta y el espacio. Qué chilero, teacher. Sí. ¿Sabes que el planeta Tierra tiene su propio mini espacio? Tiene el planeta. No, mira, pues Juan, a lo que me refiero es que, por ejemplo, vamos a ver, lástima que no tengo una pelota por aquí para mostrarles, pero... Sí, yo tengo un mapa mundi. Vale. Vamos a poner aquí pausa para ver. Gracias a... Muy bien. Niños, vamos a continuar con la siguiente capa de la Tierra, entonces, que sería la termósfera. Va a leer ahora Saúl, por favor. Se ubica entre los 80 y los 600 kilómetros. En ella se producen las máximas temperaturas cercanas a 1500 grados Celsius, ¿no? Sí. Ok. La ionosfera, cuya composición permite el viaje de las ondas de radio por todo el planeta. Muy bien, excelente. Vamos ahora con la mesósfera. Va a leer Hilary, por favor. Ay, teacher, yo quería leer la de troposfera, pero bueno. Ok, dice, se encuentra entre los 50 y 80 kilómetros de altitud. No contiene ozono ni vapor de agua. Sí, teacher, perdón. No contiene ozono ni vapor de agua. En ella se registran las temperaturas más bajas de casi 100 ¿qué? ¿100 qué, teacher? Grados centígrados. Sí, grados centígrados bajo cero. Muy bien. Ahora va a leer la estratosfera. Ariana, por favor. Estratosfera se ubica entre los 15 y los 50 kilómetros. Casi no contiene vapor de agua, pero sí mucho ozono, el cual forma la capa de ozono que impide que la radiación ultravioleta dañina del Sol llegue a la superficie del planeta. Muy bien, excelente. Gracias, Arianita. Y por último, la troposfera la va a leer Ivana. Ok, teacher, troposfera. Inicia desde el nivel del mar hasta una altitud promedio de 15 kilómetros. Contiene el 75% de la masa atmósfera, con gran cantidad de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. En ella ocurren los fenómenos meteorológicos y se desarrollan de la vida. Excelente, muchas gracias. Entonces, niños, aquí podemos ver cómo va subiendo, ¿verdad? La troposfera, como dice acá, inicia, dice, desde el nivel del mar hasta una altitud de 15 kilómetros. O sea que la troposfera es donde nos encontramos nosotros los seres vivos, donde se encuentra el aire que nosotros respiramos. Dice que en esta se encuentra una gran cantidad de oxígeno, también de dióxido de carbono, nitrógeno, como les decía, porque el aire que nosotros respiramos está compuesto mayormente de nitrógeno que de oxígeno. Y también posee un poco de vapor de agua. En ella ocurren los fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos? Lo que serían las lluvias, las tormentas, ¿verdad? Todo eso ocurre, imagínense, a tan baja altitud comparado con la exósfera. Uno creería que es más arriba que ocurren todos esos fenómenos, pero no. En la troposfera es donde ocurren los fenómenos meteorológicos, como las lluvias. Teacher, una pregunta. ¿Sí, ¿En qué capa de la Tierra ocurren los huracanes donde se forman?
en esta capa de la troposfera. Por eso dice, en los fenómenos meteorológicos ocurren en ella. O sea que en esta capa es donde se desarrolla todo lo que sean los fenómenos, que sean como los huracanes, las tormentas, ¿cómo se llaman aquellos? Los tornados. ¿Sí? Todo lo que sean fenómenos que tengan que ver con la meteorología es en esta capa que se forman, en esta primera capita de la atmósfera. Y aquí es donde se encuentra, como les digo, el oxígeno que nosotros respiramos. Después en la estratosfera, dice que es la siguiente capa, se encuentra lo que nosotros conocemos como la capa de ozono, que es la capa que nos protege de la radiación del sol, que lo que hace es que el sol pase directamente y los rayos ultravioletas nos puedan dañar la piel o nos puedan crear enfermedades como cáncer por esa cantidad de radiación que traen los rayos, ¿verdad? Pero sí, como dice Saúl, por la contaminación es que esa capa se está destruyendo. Ahora me dicen, teacher, ¿cómo se puede destruir una capa que está hecha de gas? Porque recuérdense que, como les explicaba, químicamente, niños, cuando ustedes lanzan un elemento químico a la atmósfera, esos elementos químicos se van a mezclar con los elementos que componen a la atmósfera. Entonces, al mezclarse, están cambiando toda la composición y por eso es que la capa de ozono se descompone. Porque ustedes sabían que la capa de ozono está formada por, o sea, el ozono es un compuesto químico que está formado por 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? La fórmula química del ozono es O3, o sea, está formada por 3 átomos de oxígeno. Y cuando ustedes lanzan compuestos químicos distintos a la capa de ozono, lo que hacen es descomponer el ozono. Entonces el ozono ya no queda como O3, sino que queda como O2, o sea, 2 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa cuando el ozono se descompone? Que el ozono al descomponerse ya no es tan denso, ya el gas ya no es tan denso. Entonces, cuando se descompone ese gas, como ya no es tan denso, ya no puede proteger de la radiación del sol. Para que ese gas pueda proteger de la radiación del sol, que es tan fuerte, tiene que ser bien denso. Entonces, para que sea bien denso, tiene que ser ozono. Pero si el ozono se descompone, se transforma en oxígeno. Y el oxígeno no es tan denso, entonces no puede proteger a la Tierra de esos rayos del sol. Y es por eso que la capa de ozono se está destruyendo. O sea, no es que se esté rompiendo, como dicen, sino que lo que pasa es que se está descomponiendo. El elemento químico que la forma se termina descomponiendo y se transforma en oxígeno. Entonces, ese oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Que no puede proteger, porque no es tan denso como el ozono, no puede proteger de los rayos solares al planeta. Como son gases contaminantes, al mezclarse lo van dejando. Lo van descomponiendo, exactamente, se va descomponiendo el ozono. Como te digo, para que sea ozono, tiene que ser O3. El ozono no se puede respirar porque es una concentración alta de oxígeno, es bien denso. Ustedes han visto incluso cuando salen en las películas, las personas que manejan esos aviones de guerra llevan unas máscaras de oxígeno. Y cuando se rompe el casco del avión y se quitan la máscara, no pueden respirar. Empiezan por la altitud. Por la altitud, porque ahí en esa capa, en la estratosfera, no hay mucho oxígeno, sino que lo que encuentran es ozono. Y como el ozono sí está compuesto de oxígeno, pero está muy concentrado, entonces es muy denso y las personas no lo pueden respirar. Demasiado oxígeno para una nariz débil. Exacto. Su función no es darle respiración a las personas, sino que la función del ozono es proteger a las personas de los rayos del sol. Por eso es que es tan denso, no se puede respirar, pero sí protege de lo que serían los rayos ultravioletas. Pero, como les decía, de tanto compuesto contaminante que se lanza a la atmósfera, ese ozono se termina descomponiendo. Y por eso es que como el Sahara, que ha aumentado su temperatura en los últimos años. Pero ese aumento de temperatura se debe también a lo que es el calentamiento global. Porque recuérdense que lo que pasa con el calentamiento global es que llegan los rayos del sol y lo que hacen los gases contaminantes es que después de que entran los rayos del sol, se deben reflejar y volver a salir. O sea, los rayos del sol solo deben entrar al planeta para dar calor y reflejar y volver a salir. Lo que sucede con la contaminación, con los gases contaminantes del efecto invernadero. Yo no sé si ustedes han oído lo que es el efecto invernadero. Lo que hace el efecto invernadero es que de tanto gas contaminante que se tira a la atmósfera después crea una como especie de cubierta de gases tóxicos. Entonces, cuando el calor del sol entra, ya no puede rebotar y ya no puede salir, porque lo normal es que el calor entre y salga. Después de que ya sirvió,
haga una especie como de rebote y vuelva a salir hacia el espacio. Pero no, con el efecto invernadero por los gases de la contaminación, el calor ya no puede salir del planeta o solo sale en pequeñas partes, pero ya no sale todo. Entonces, ese calor que no sale empieza a sobrecalentar el planeta, cosa que no tendría que pasar. Por eso es que se da el calentamiento global y las altas temperaturas que hemos sufrido algunas veces en la actualidad. Teacher, ahora tengo otra pregunta que no sé si tenga que ver con el tema, pero son dos dudas de hecho, pero ¿cómo se llaman las lucecitas que se forman en el cielo, en el polo, en los polos? Las ¿Y auroras por qué se boreales. forman? Ajá, esas. ¿Y por qué se forman o Fíjate, son? Leslie, que lo que yo me recuerdo más o menos de que se formaban era por la inclinación del planeta y por la iluminación de los rayos del sol. O sea, dependiendo de cómo estuviera inclinado el planeta en ese momento y cómo le estuvieran dando los rayos del sol. Por eso es que se forman. Recuérdate que la Tierra se mueve. Ajá. Ahorita te lo voy a buscar de todos modos, pero sí, yo recuerdo que era por eso, pero ahorita te lo busco, ¿viste? Ok. Boreales. Ajá. Sí, yo recuerdo que era por la inclinación de la Tierra y por las partículas terrestres. Mira, dice acá, una aurora boreal se produce cuando una eyección de partículas solares cargadas choca con la magnetosfera de la Tierra. Esta esfera que nos rodea obedece al campo magnético generado por el núcleo de la Tierra, formada por líneas invisibles que parten en dos polos como un imán. Ay, está mero complicado lo que explican. Lo deberían de explicar en español. Sí. Pero sí, es por lo que yo puedo entender, como te digo, por la inclinación del planeta al chocar los rayos del sol con la magnetosfera, dice que es otra capa magnética del planeta, producen esos efectos de luces. Teacher dice no speaking in terminus implications. Cabal. Sí, Lo entendí mejor a usted, teacher, que a lo que buscó. Sí, porque está escrito así como en inglés. Complejo. O como en francés. Son términos muy... ¿Sabes qué es lo que voy a hacer, Leslie? Voy a investigártelo en un lugar donde tenga palabras más fáciles de entender y mañana te lo en términos más concretos. Ok, teacher, yo le voy a acordar por Messenger. Muy bien, con términos que ustedes puedan comprender mejor, porque como les digo, estos términos que están acá están meros. Que yo sí medio lo entendí, teacher. Usted sabe que a mí me gusta usar esos términos. O sea, traté de utilizar o de explicárselos de la mejor manera, pero para podérselos explicar mejor lo voy a buscar, lo voy a investigar con palabras más fáciles para que ustedes me lo entiendan. Bien. Yo no hablo idioma tacataca. Exacto. Muy bien. Entonces, niños, hoy les va a quedar de tarea, por favor, terminar de leer la página 167, que ya no pudimos terminar, la 168, y realizar la página 169, ¿sí? Hoy tendremos tarea de productividad. De productividad, no les he dejado tarea todavía de productividad. Aunque hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero no va a ser tarea, sino que va a ser ejercicio en clase. ¿Sí? Teacher, ¿para cuándo eran las páginas de matemática? Para el viernes. Ah, gracias, teacher. Está bien. Entonces, niños, La no teacher se ya no les... nos dijo si estaba bien lo de matemática. ¿Cosa? Ah, es que cabal se cortó, creo yo, ¿no? Yo le vi mi respuesta y nunca me contestó. El de Ivana sí lo vi todavía y sí estaba bueno, Ivana. Pero los demás ya no los pude ver. Que cabal cuando te iba a decir que sí estaba bueno, se cortó. Los de los demás ya no los pude ver, pero el de Ivana sí. Todavía lo vi, sí estaba bueno. Yo le mandé gracias, foto. teacher. Muy bien. Ahí lo voy a revisar entonces, Saúl. Ok. Muy bien. Entonces, niños, no se les va a olvidar la tarea de naturales. Esa sí es para mañana. Terminar de leer las páginas 167, 168 y resolver las 169, ¿sí? Ok, teacher. Muy bien. Igual si quedan dudas después de la lectura, por eso aprovechamos el tiempo para que ustedes pregunten. Así me voy a dar cuenta yo si de verdad leyeron. Si quedó alguna duda, que me pregunten ustedes sobre lo que hayan leído. ¿Estamos? Ok, teacher, si se me ocurre alguna duda y se me olvida, mejor la voy a anotar en un cuaderno que tengo. Está bien, Leslie. Muy bien. Entonces, niños, me despido y los miro a la hora de producir.